El increíble lamento de Jeremías, ¿qué fue revelado en sus lágrimas antes del juicio de Babilonia? En el tercer año de Joacim, hijo de Josías, rey de Judá, la palabra del Señor vino a Jeremías, hijo de Hilquías, el sacerdote, desde Anatot. En Jerusalén, el aire estaba impregnado de incienso y plegarias, mientras el templo resplandecía con la adoración ruidosa de un pueblo que había olvidado su verdadera senda. Pero en medio de esta devoción superficial, Jeremías, el profeta llorón, sentía una carga tan pesada como las murallas de la ciudad rodeada por los ejércitos de Babilonia. Oh, cuán profundo era el dolor en su corazón. La corrupción había suplantado la pureza, y el clamor de su pueblo parecía un eco vacío, al igual que las cisternas rotas que buscaban agua, incapaces de saciar su sed. Jeremías 2:13. Mientras las trompetas de los babilonios resonaban, la angustia de Jeremías brotaba sin control. ¿Hasta cuándo, oh Yahvé?, clamaba en su desconsuelo. ¿Qué será de tu pueblo que se ha puesto a adorar a dioses ajenos? Sus lágrimas caían al suelo como ríos desbordantes, cargadas con la desesperación de un mensajero que vislumbra el inminente juicio. Jeremías 25:9. Era un profeta que no solo pronosticaba calamidad, sino que su alma anhelaba la restauración. Porque yo sé los planes que tengo para ustedes, decía el Señor, revelándole a Jeremías, planes de bienestar y no de calamidad. Jeremías 29:11. Esta promesa era un faro de esperanza en medio de su angustia. Sintiéndose revestido de un manto de compasión, la voz de Jeremías se alzaba entre el llanto y el lamento. Vuelvan a mí, ustedes que han errante vagado. Busquen el rostro del Señor. En su dolor, sus palabras eran una súplica, un llamado a sus hermanos a recordar el pacto sagrado del cual habían desechado la verdad. Cada lágrima que derramaba era una intercesión no solo por su pueblo, sino un susurro de Dios anhelando que sus hijos regresaran a su abrazo. Jeremías 31:3. En la penumbra de la agonía, un fuego ardía en su interior. La pregunta tortuosa, ¿podrían sus palabras penetrar en corazones de piedra? ¿Sus lágrimas eran solo un lamento de resignación o una poderosa intercesión que podría cambiar el destino de Judá? La tensión se acumulaba. El profeta se debatía entre la tristeza y la determinación, sintiendo en su pecho el anhelo del cielo, la urgencia de un retorno genuino hacia su rey. Justo cuando la sombra del juicio se tiraba sobre Jerusalén, un murmullo espiritual se intensificaba. El dolor puede ser el precórneo de la esperanza, escuchó Jeremías a través de sus lágrimas, recordando que la misericordia podría prevalecer, incluso en medio del juicio. En ese momento, la voz de Dios resonaba, en las cenizas de la destrucción, brotará una nueva vida. Antes de continuar con este increíble relato bíblico, quiero asegurarme de que no te pierdas ninguna de estas historias poderosas de las Escrituras. Haz clic en el icono de la campana y selecciona todas las notificaciones. Estas narrativas bíblicas han transformado incontables vidas a lo largo de la historia. Si la palabra de Dios a través de esta historia te está bendiciendo, por favor dale like y compártela con alguien que necesita escuchar sobre la fidelidad de Dios hoy. Cuéntame en los comentarios, ¿cuál historia bíblica más ha impactado tu jornada de fe? Siempre me maravilla cómo la palabra de Dios habla a los corazones a través de las generaciones. Ahora continuemos con lo que el Señor hizo a continuación. Mientras el cielo se oscurecía y las murallas temblaban por el inminente asedio, Jeremías se mantenía firme. Su misión continuaba, desgarrado y tenaz, con sus lágrimas como balas de advertencia, recordando al pueblo que aún había tiempo de volver. El eco de su voz se alzaba como un rayo en la tormenta, una luz en medio de la oscuridad. Así, Jeremías persistía en su llamado, esperando ansiosamente el momento en que su pueblo escucharía y respondería al abrazo del Creador, quien en cada lágrima del profeta dejaba entrever el misterio de la redención, un futuro eterno que aún estaba por revelarse. Mientras las sombras se alargaban y la angustia envolvía a Jerusalén, el viento empezaba a susurrar sombras de advertencia. Jeremías, con su corazón atrapado entre la desolación y la esperanza, se dirigía hacia la puerta del templo, donde ya no resonaban los gritos de alabanza, sino un silencio abrumador que oprimía el alma. Las nubes oscuras se cernían sobre la ciudad, como las señales de juicio que Dios había advertido. Escucha, oh pueblo rebelde, clamaba apremiante, mientras su voz resonaba en la oscura atmósfera. No es demasiado tarde.
Yo traigo un mensaje desde el cielo, el juicio no es el final, sino el comienzo de mi redención. Las multitudes, que alguna vez fueron fervientes adoradores, ahora miraban a Jeremías con rostros confusos, desdeñosos, algunos incluso burlándose de sus advertencias, sin comprender la gravedad de la situación. ¿Qué será de la gloria que había entre nosotros?, exclamó él, levantando las manos hacia el cielo, como si intentara atraer la luz en medio de tal oscuridad. El Señor está cerca, pero no con el fin de destruir, sino para llamar de vuelta a su pueblo. Y de repente, el viento pareció llevar su clamor al trono de Dios, mientras el profeta recordaba las palabras de su llamado: antes de formarte en el vientre, te conocí, Jeremías 1:5. En el corazón de Jeremías se encendió la inspiración divina, una revelación que fue como fuego en sus huesos. ¿No saben que el Señor es un Dios celoso? Él puede devolver lo que se ha perdido, proclamó. Era un eco de las antiguas promesas, recordando a la gente las palabras de Deuteronomio: si se vuelven a mí y guardan mis mandamientos, aun cuando hayan sido desterrados, los traeré de regreso. Deuteronomio 30:2. A medida que Jeremías hablaba, un escalofrío recorrió a quienes escuchaban, un recordatorio del pacto que habían deshecho. La imagen de las cenizas ardientes y las ruinas vacías se alternaba con la visión de un templo restaurado, donde el sacrificio sería aceptado, y los corazones quebrantados hallarían redención. Oh, bendito sea el nombre del Señor. En la angustia, su amor nunca se aparta, se repetía en su corazón, mientras su espíritu clamaba por un avivamiento. Pero a medida que la intensidad de su mensaje crecía, también lo hacía el rechazo. Uno de los sacerdotes se acercó, con rostro endurecido por el peligro. ¿Por qué hablas así, Jeremías? No traigas estas malas nuevas, exhortó, con los ojos llenos de indignación. ¿Acaso no estamos haciendo ofrendas? Nuestros rituales son suficientes. Jeremías sintió la desesperación abrumarle, al ver que el pueblo se negaba a escuchar. El Señor mira el corazón, respondió él con voz resuelta, el pecho hinchado de un fervor divino. No se trata de rituales vacíos, sino de un arrepentimiento genuino. Su espíritu anhela volver a unir lo quebrantado. Escucha y vuelve a él, porque la gracia todavía puede soplar sobre estas ruinas. Y en ese instante, una luz pareció examinar lo más profundo de sus almas, las esperanzas olvidadas y los anhelos marchitos, dándoles una última oportunidad. Un murmullo se escuchó entre la multitud. ¿Podría haber esperanza después del juicio? Jeremías, sintiendo la presión del cielo en su pecho, se inclinó en oración, intercediendo una vez más por su nación. Oh, Señor, si tan solo pudieras abrir los ojos de mi pueblo, y devolverles el entendimiento, para que puedan ver el refugio en ti. Mientras la guerra externa se acercaba y la tensión espiritual se intensificaba, una promesa resonó en lo profundo de su ser. Cuando caiga la noche, y todo parezca perdido, habrá un amanecer. La gloria será restaurada. Así, el profeta se mantuvo en pie, vigilante y expectante. Un nuevo eco sonó en el horizonte: reuniré a mi pueblo y haré un nuevo pacto con ellos. Las palabras de Dios palpitaban en su mente, revelando un futuro que aún no había sido comprendido. La voluntad soberana de Dios palpaba a través de la oscuridad, desafiando los límites de la desesperanza, mientras frente a él se desplegaba algo extraordinario. Lo que estaba a punto de ser revelado sería un cumplimiento del propósito divino, un instante dramático que abrazaría a toda la humanidad. La redención nunca estaba lejos. Mientras el viento seguía susurrando entre las ruinas de Jerusalén, Jeremías se retiró un momento del tumulto que lo rodeaba, buscando un refugio de silencio en un rincón del templo desmoronado. Su corazón latía con fuerza, pues cada latido era un eco de las angustias sufridas por su pueblo. Lloraba en su interior, y su alma clamaba por la misericordia de Dios. ¿Hasta cuándo, oh Señor?, suplicó en su mente mientras lágrimas le surcaban el rostro. ¿Hasta cuándo ignorarán el llamado de tu voz? La ciudad, ahora llena de sombras, parecía responder a su lamento. Una vez fue un lugar de alegría y alabanza, pero ahora estaba marcada por un profundo dolor. Era como si las piedras del templo mismas lloraran con él, rechazando los sacrificios vacíos que ya no alcanzaban el cielo. Jeremías sintió que el peso de la iniquidad del pueblo lo aplastaba.
El que derrama lágrimas, el que gime por la dobleces de su nación, he aquí, soy yo, murmuró, percibiendo el verdadero significado de su llamado. Poco después, una visión se presentó ante él. Delante de sus ojos, una nube de humo se alzaba desde el horizonte, como una advertencia de los juicios venideros. ¡Ay de ti, Jerusalén!, gritaba su corazón. En su espíritu resonaban las palabras del profeta: tu ruina ha sido decidida, y no hay quien la detenga. Urgido por un ardor divino, salió nuevamente hacia la plaza principal, donde aún se reunían algunos hombres y mujeres, desilusionados. Venid a mí, pueblo. Mirad la risa en las caras de aquellos que han sido llevados al cautiverio. Escuchad cómo se burlan los pueblos vecinos, como dicen: ¿dónde está su Dios? Aquel lamento ardía en el pecho de Jeremías, y se alzó aún más firme, sintiendo que su voz rompía el silencio con el peso de lo divino. Dios no ha olvidado su pacto, y de su lado inundará misericordias aún en medio del juicio. La multitud, débil ante su fervor, comenzó a murmurar. Algunos corazones se conmovieron, pero otros se endurecieron más. Un grupo de ancianos, seguidores de la justicia, se acercaron a escuchar. Profeta, comenzó uno, en esta oscuridad, ¿cómo podemos hallar la luz? Jeremías, sintiendo el peso de esta pregunta, les habló de las promesas de Dios. Aunque las sombras amenacen con envolvernos, recordad que la luz no se apaga sin aviso, aseguró con voz resuelta. El que trajo luz al desierto aún puede transformar este valle de lágrimas en un campo de esperanza. Mientras hablaba, vislumbró a lo lejos la figura de un hombre. Este ser, con vestimentas de luto, parecía estar perdido en su propio dolor. ¿Qué buscas, oh hijo de la aflicción?, le preguntó Jeremías, sintiendo una conexión entre sus angustias. ¿No sientes la necesidad de redención? Con un susurro, el hombre murmuró sobre un sueño, un aviso divino de que la destrucción no sería el final. El profeta sintió como aquel testimonio encendía una chispa de esperanza entre las multitudes, reforzando la idea de que el juicio estaba diseñado para regresar al pueblo a los brazos de Dios. Con cada palabra, sentía como el espíritu de Yahvé lo envolvía, diáfano como una brisa, recordándole que variaciones de su pacto serían restauradas. Aquellas lágrimas no eran solo el lamento de un hombre, eran el llanto de Dios por su pueblo. Venid, dijo Jeremías, extendiendo su mano hacia aquellos que deseaban escuchar: hay un tiempo para llorar, pero también un tiempo de alegría por venir. Aunque haremos frente al juicio, habrá un nuevo amanecer prometido. El antiguo y el nuevo pacto se abrazarán en este lugar, y de esta destrucción nacerá una esperanza aún mayor. Los murmullos dentro del grupo comenzaron a crecer. Las palabras del profeta resonaron en sus corazones, desafiando la desesperanza. Pero en algo más profundo en su interior, Jeremías sabía que esto era solo el principio de una revelación mayor por venir. En el eco de la desesperación, escuchaba un susurro futuro: antes de ser llevados a las naciones, mi gloria será llevada primero a este remanente. Los días oscuros estaban al acecho, pero en su angustia, una inmensa revelación se acercaba. ¿Quién podría haber imaginado que incluso a través de las lágrimas, el propósito soberano de Dios comenzaría a desplegarse? La historia de su fiel redención estaba a un paso de transformarse en realidad. Jeremías, con su mirada fija en la multitud, sentía la presión del manto del profeta caer sobre sus hombros. La agitación de la ciudad resonaba en su ser, cada voz perdida en la tristeza se entrelazaba con su propio dolor. A medida que el sol comenzaba a ocultarse tras los edificios arruinados, una sombra de inquietud se cernía sobre el corazón de los presentes. ¿No oís?, clamó, su voz elevándose sobre el murmullo, las voces de los caídos y de aquellos que yacen en las puertas de la desesperanza. El Altísimo no ha dejado de hablar. Su mensaje es claro: hay un camino de retorno. Aún en la tempestad, la promesa de restauración yace en los corazones de aquellos que están dispuestos a escuchar. Algunas miradas se alzaron, la desesperanza menguando, como si brotaran pequeñas semillas de fe ante su ferviente llamado. Otros, sin embargo, permanecían obstinados, aferrados a la neblina de la incredulidad. ¿Qué más puede hacer el Eterno por nosotros?, murmuró uno de los ancianos, su voz quebrada por la desilusión: hemos visto su rostro y nos hemos vuelto vacíos.
Fue entonces cuando una fuerte presencia lo envolvió, como si el mismo foso del templo se abriera ante él. Jeremías sintió una oleada de revelación, un fuerte viento recorrió el lugar, trayendo consigo un susurro que lo llevó a recordar las palabras del profeta Isaías: clama a voz en cuello, no te detengas. Escuchad, oh casa de Israel, exclamó, sintiendo cómo su voz se convertía en un poderoso eco de aquellos que habían hablado antes que él. Aún hay esperanza. Aunque la oscuridad parezca eterna, el Señor cumplirá su palabra. El tiempo del juicio ha comenzado, pero también el tiempo de la gracia se acerca. Una nueva alianza se acerca. Él restaurará nuestras almas y serviremos a nuestro Dios con corazones nuevos. Las palabras costaron, resonaban como el retumbar de truenos en el cielo, retumbando en los corazones. La multitud seguía su murmullo, y Jeremías se angustió al percibir la dura piedra de sus corazones. Sed como la arcilla en las manos del alfarero, continuó, no endurezcáis vuestras frentes, sino permitid que él modele en vosotros un nuevo ser. La gloria de Yahvé está al borde de ser revelada, incluso entre las cenizas de la desesperación. Mientras las palabras de Jeremías se deslizaban entre el grupo como un río vivificante, una figura familiar emergió entre la multitud, el hombre de vestiduras de luto. Hoy he soñado una vez más, dijo, su voz temblorosa, escuché el lamento del pueblo redimido. Vi un rayo de luz que surge del monte Sión, y aquellos que clavan su mirada lo verán. Su justicia se manifestará, y la alegría regresará como una paloma que regresa al hogar. Un estremecimiento recorrió la plaza, y los rostros comenzaron a transformarse. El temor se entrelazaba con la esperanza, en un delicado equilibrio entre lo que había sido y lo que podría ser. La confusión se desvanecía lentamente, y Jeremías pudo discernir la llegada de un nuevo amanecer. Entonces, la atmósfera se volvió palpable, un silencio reverente se apoderó del lugar. Jeremías, lleno de la presencia divina, sintió como su propio espíritu se elevaba. El día de la gloria de Dios está en camino, preparaos, proclamó, el que anda en la oscuridad verá la gran luz. El que implora encontrará la gracia abundante. ¿No oís? Él promete que de este quebranto promete un manantial de salvación. Así, desde su lugar, Jeremías pudo sentir el temblar del cielo y la tierra en respuesta a la proclamación de esperanza. En su corazón, la anticipación crecía, un llamado no solo al arrepentimiento, sino a la renovada visión de lo que estaba por venir. Recordad, exclamó mientras se clavaba en las miradas de aquellos a su alrededor, en esta era de desolación, el plan soberano de Dios no ha sido socavado. Él se acuerda de su pueblo, y aún en medio de la tormenta, la salvación surgirá, y un nuevo pacto sería establecido. La multitud, con sus corazones palpitantes, se sentía ansiada por más. Un profundo susurro envolvía el alma de Jeremías cuando, en lo profundo de su ser, comprendía que su clamor no solo era por el presente, sino por un futuro glorioso. ¿Podríais imaginar el momento cuando la promesa de Dios se cumpla ante nuestros ojos? El Redentor está cerca, y lo que está por venir será maravilloso. La multitud permanecía en un tenso silencio, el eco de las palabras de Jeremías aún resonando entre ellos como una sinfonía celestial. Sus corazones se agitaban, y en su interior palpitaba la lucha entre la esperanza y la desconfianza. Jeremías, sintiendo la necesidad de un nuevo impulso, levantó sus manos hacia el cielo, invocando la atención del Altísimo. «Oh, pueblo de Sión», gritó con una voz llena de angustia. «No permitáis que la iniquidad os consuma, no seáis como los que se sumergen en la tristeza sin comprender el propósito que hay en el sufrimiento. El lloro puede durar una noche, pero hallaréis en la mañana la gloria del Señor». El viento que soplaba en la plaza parecía cobrar vida, arrastrando sus palabras hacia cada rincón del corazón escuchante. Los rostros de la multitud, antes marcados por el desánimo, comenzaban a mostrar un cambio, lágrimas de tristeza se transformaban en destellos de esperanza. «No olvidaréis este día», continuó Jeremías, su voz resonando con una solemnidad que retumbaba en el aire. Así como el profeta Ezequiel vio el valle de huesos secos cobrar vida, así también volverán a levantarse aquellos que han perdido la esperanza. ¿No es el mismo Dios que hizo caer maná del cielo el que puede restaurar a su pueblo? Mientras pronunció estas palabras, la visión de un futuro renovado se desplegó en su mente.
Jeremías vio un día en que las praderas florecerían nuevamente y el llanto sería cambiado por risa. De su corazón brotaron las palabras, firmes y llenas de fe: he aquí, el tiempo de la lluvia temprana y tardía llegará, y no habrá más lamento en Sión. En el nombre del Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el pueblo será sanado. Pero el lamento del profeta no solo emanaba de sus labios, sino también de su corazón desgarrado. Con cada palabra, su compasión se expandía, uniendo su espíritu al sufrimiento del pueblo. «Oh, si pudierais ver cuán mucho ama Dios a su pueblo», exclamó. Aunque el juicio esté a la puerta, su misericordia florece como la rosa entre espinas. Él llegará como un torrente. Las lágrimas comenzaron a caer de sus ojos, y su fragoroso lamento reverberó en la plaza. He llorado y he sido atormentado, y aún así, mi corazón se regocija por lo que está por venir. El Altísimo llevará a cabo un nuevo pacto con su pueblo. Y en ese día, conoceréis a aquel que fue herido por nuestras transgresiones. El que trae sanidad y restauración. Sus palabras, como flechas de justicia, atravesaban los corazones endurecidos. Algunos comenzaron a llorar, ya no por desesperación, sino por el consuelo que se entrelazaba con el dolor, clamada a él en su angustia, porque el Creador de los cielos no ha desamparado a los que le buscan. Un remolino de emociones y revelaciones recorría al pueblo, las miradas perdidas comenzaban a atisbar la luz de la comprensión. Jeremías, viendo el cambio, sintió que la fuerza del Espíritu de Dios lo envolvía nuevamente. Mis lágrimas son un reflejo del dolor del Eterno, que anhela reconquistar a su remanente. Un día volveréis a ser su pueblo. El hombre de vestiduras de luto se abrió paso nuevamente entre la multitud, su rostro iluminado por la revelación. Profeta, ¿acaso has oído las palabras del Señor? Un nuevo rey surgirá de entre nosotros, un rey que nos guiará a aguas de descanso. La gloria de la segunda casa será mayor que la primera. Jeremías sintió el peso de esa profecía caer sobre él, una gran expectativa empezaba a formarse en su corazón. Los vientos de la historia soplan hacia el cumplimiento, y esta tierra borrará sus cicatrices. Habrá un tiempo en que habrá paz en nuestras murallas y salvación en nuestras puertas. El camino ha sido abierto. Sin embargo, un nuevo susurro de la voz del Eterno hizo eco en su interior, revelando cosas que aún estaban ocultas. ¿Estáis preparados, oh pueblo? Porque el Redentor no vendrá como lo esperáis, y los corazones de muchos serán probados antes del día de su manifestación. Una gran inquietud se apoderó de Jeremías al cerrar sus ojos, percibiendo lo que estaba por venir. La revelación de Dios siempre trae consigo la chispa de lo divino, y así concluyó: la cosecha está lista, y el tiempo de la esperanza se aproxima, espere la dirección del Señor, porque lo que vendrá será extraordinario. Los rostros de la multitud, ahora llenos de expectación y temor, solo podían murmurar el deseo de entender el secreto oculto en la luz de la profecía: ¿qué será lo que el Eterno nos mostrará en los días por venir? El corazón de Jeremías latía con la urgencia de un nuevo aviso, las palabras del Eterno palpitaban en su ser, retumbando como un tambor en la montaña. Ante la multitud que aún contenía el aliento, el profeta sintió que el peso de la historia se encontraba en sus hombros, como un manto de gloria y aflicción. Escuchad, oh pueblo. Llamó nuevamente, su voz resonando entre las piedras de la plaza. El tiempo en que habéis de ser confrontados con la verdad se acerca. No abandonéis la fe ni la esperanza, pues pronto veréis la mano de Dios extendida sobre vosotros. El juicio se aproxima como un nubarrón que cubre el horizonte, pero en medio de la oscuridad, brilla una luz que no será extinguida. Los murmullos de la multitud se intensificaron, voces titubeantes reflejando inquietud y temor. Algunos empezaron a desesperarse mientras las visiones proféticas emergían del alma de Jeremías como ríos desbordantes. Sí, volverá a haber devastación, declaró con firmeza, pero todo esto tiene un propósito, pues a través del fuego, el oro brilla con mayor pureza. El remanente que el Señor preserve será más precioso que el oro refinado. Esa imagen de purificación resonó profundamente en los corazones de los que escuchaban. Muchos se sintieron conmovidos ante la posibilidad de renacer de sus cenizas, y la esperanza comenzaba a asomar entre los rostros marchitos. Así dice el Señor, continuó Jeremías: en aquel día proclamaréis: oh, Eterno,
tú eres mi refugio y mi torre fuerte. Muchos no podrán soportar las pruebas que se avecinan, pero los que confían en el Altísimo hallarán descanso ante la tormenta. Él restaurará nuestras ciudades desoladas y nos pondrá en alto, como un estandarte para las naciones. Mientras decía esto, el espíritu del profeta se elevó en una sensibilidad fresca a la verdad eterna que el Creador había revelado a su pueblo. Con los ojos aún cerrados en sincera súplica, percibió el ligero temblor de lo sobrenatural que se movía entre ellos, como un eco de esperanza renovada en medio del pavor. ¿Acaso no recuerda el pueblo el pacto de sus antepasados? Exclamó Jeremías, recordando las promesas de Dios con vehemencia. El mismo que dijo, os daré corazones nuevos y pondré un nuevo espíritu dentro de vosotros, Ezequiel 36:26. Él hará resplandecer su gloria en medio de la aflicción, y el nombre de Sión será exaltado sobre todos los pueblos. Las palabras seguían fluyendo, cada sílaba y cada frase cimentadas en las promesas divinas. Pero, aún así, un desencanto profundo comenzó a morder las esperanzas de algunos. ¿Cómo es posible esperar redención en medio de tal sufrimiento? Resonaban preguntas entre la multitud, mientras muchos buscaban respuestas en el cielo que les convergía. Jeremías, sintiendo el peso de sus dudas, les dijo, no temáis, pueblo de Sión. Porque el Eterno está con nosotros, y aunque el dolor haya sido nuestro compañero, a través de él hallaremos nuestro propósito. El silencio de Dios no es ausencia, sino un paso hacia la preparación de un nuevo amanecer. Con esto, su espíritu ardía en anticipación. Era como si el mismo aliento de Dios llenara el aire, creando una atmósfera de reverencia y transformación. Jeremías comprendía que había una verdad más grande en juego, el tiempo de la revelación se acerca. En los días que vendrán, conoceréis al Santo de Israel y a su ungido, quien conquistará no con espada ni con ejército, sino con el poder del amor y el sacrificio. Con su corazón desgarrado, determinó cerrar su mensaje con una advertencia, abrid los oídos y los corazones, oh pueblo. No seáis como los que cierran los ojos al aviso. Un nuevo pacto será establecido, pero mustra será la elección de cada uno de vosotros. ¿Serán nuestros corazones flexibles frente a la dirección del Eterno, o endurecidos como la tierra y la piedra? Y así, en la alborada de la revelación, la multitud sintió que los vientos del cambio soplaban sobre ellos. Sin embargo, una inquietud quedó entre los oyentes, preguntándose, ¿qué tipo de rey vendrá y cómo nos transformará? ¿Estamos listos para el sacramento que Dios establecerá en medio de nuestras vidas? La expectativa se intensificó, pues la luz de la verdad comenzaba a abrirse paso entre las sombras, dejando la pregunta flotante en el aire: ¿qué será lo que el Eterno nos revelará en los días que se acercan? Entonces, mientras las vibraciones de las palabras de Jeremías aún resonaban en el aire, un profundo lamento se apoderó de su corazón. No era un lamento por su propio sufrimiento, sino por el pueblo que tanto amaba. Las visiones que había recibido del cielo se agolpaban en su mente como un torrente, revelándole el inminente juicio que se cernía sobre Jerusalén. Se sintió como un hombre desgarrado, atrapado entre la gloria de las promesas divinas y la dureza de la incredulidad del pueblo. «Oh, Eterno», clamó Jeremías en su interior, ¿por qué no los tocas de nueva cuenta? ¿Por qué no desatas esa lluvia de compasión que descendería sobre sus corazones duros como piedra? Mientras sus pensamientos giraban, su mirada se dirigió hacia las comunidades alrededor de él, las familias, las sombras de la desesperanza que cubrían los rostros de sus hijos. En sus lágrimas había una revelación profunda: el pueblo no podía ver la calamidad que se avecinaba ni el amor que aún Dios les tenía. Esa lucha interna que padecía ese día era como un eco del sufrimiento de Dios mismo. Así dice el Señor, pronunció Jeremías, su voz quebrándose, mi corazón sufre por las traiciones de mi pueblo. Se han alejado de mí, han hecho de sus corazones un santuario de ídolos, y el juicio no tardará en llegar. Pero en medio de su obstinación, aún clamo por su arrepentimiento. Las lágrimas de Jeremías caían pesadas sobre el polvo del suelo, un testimonio del profundo dolor y la compasión que fluía de su ser. En ese instante, un silencio reverente se apoderó de la multitud. La tensión se podía palpar, y con cada lágrima que brotaba de sus ojos, el profeta podía sentir que una chispa de conciencia comenzaba a encenderse en el corazón de unos pocos.
Oh, Jerusalén. Jerusalén. Exclamó con vehemencia, cuántas veces quise reunir a tus hijos, como una gallina reúne a sus polluelos bajo sus alas. Pero no quisiste. El tiempo de la angustia ya está a la puerta. No hay escapar del propósito del Altísimo, que se ha determinado en los cielos. El viento soplaba suavemente, como si el mismo cielo respondiera a su clamor. En su ser, Jeremías sabía que algo, aún más, estaba sucediendo. Un eco, un llamado que resonaba desde la misericordia y la justicia. En medio de todo este desasosiego, el Eterno me ha mostrado que en sus lágrimas hay luz, y esa luz es la esperanza de un nuevo amanecer. Las sombras de la duda comenzaron a disolverse en algunos de los presentes, y otros se afligieron profundamente por sus pecados. Un grupo de jóvenes se agachó, con el rostro cubierto de vergüenza, y Jeremías sintió que su mensaje comenzaba a penetrar el corazón arrugado de la nación. Si confiesas y te alejas de tus caminos torcidos, continuó él, con el aliento entrecortado, el Eterno usará aún este juicio para restaurarte. El quebranto puede ser el inicio de la redención. Que las lágrimas de lamento se conviertan en ríos de perdón. Así, en esa plaza, el poder de la verdad atravesaba el entorno sombrío, y con cada palabra, Jeremías sentía que la atmósfera se cargaba de santidad, como si el mismo cielo escuchara. Y entonces, mientras el día caía hacia el ocaso, el espíritu del profeta se elevó. Pero estad atentos, oh pueblo, porque habrá un tiempo en que el Eterno renovará su pacto. A través del sufrimiento viene la promesa, y a través de la prueba, la gloria. Los caminos de Dios son misteriosos, y en sus manos hay un plan aún por revelar. La multitud quedó suspendida en el tiempo, maravillándose del mensaje renovador que se entrelazaba con un lamento tan profundo. Jeremías sabía que el juicio de Babilonia era inminente, pero el incienso de la redención comenzaba a elevarse en cada corazón dispuesto. Y, con un eco en su voz, concluyó, ¿podría ser que este lamento sea el preludio de una revelación gloriosa? ¿Preparará el cielo un nuevo camino para su pueblo? Preparemos nuestros corazones, porque en el lugar de la oscuridad, la luz del Eterno se manifestará. Mientras las últimas palabras de Jeremías resonaban en el aire, un murmullo inquieto empezó a surgir entre la multitud. Algunos se volvían hacia sus vecinos, buscando consuelo en el eco de la verdad que había sido proclamada. Otros, cubiertos de la vergüenza que acompaña la culpabilidad, se arrodillaban, sintiendo el peso de sus pecados someterlos como plomo. Un anciano, con ojos llenos de tristeza y sabiduría, se adelantó y dijo, «Profeta, has hablado como un mensajero de Dios. Pero ante el dolor que nos rodea, ¿dónde está nuestra esperanza? ¿Cómo podremos sobrevivir a la furia del Altísimo cuando viene el juicio?» Jeremías miró a aquel hombre, reconociendo la necesidad de respuesta. «El Eterno no se deleita en la muerte del impío», dijo Jeremías, «sino que desea que se aparten de sus caminos y vivan. Si buscamos al Señor con sinceridad, Él escuchará nuestro clamor. Clamemos a Él en este tiempo de angustia, y quizás el cielo nos responda con compasión». Aquellas palabras llenas de vida provocaron una chispa en el corazón de algunos. Tras la declaración de Jeremías, un joven se levantó con el rostro decidido, aprobado por los murmullos de la multitud. «No podemos, oh pueblo, dejar que el miedo se apodere de nosotros. Si el profeta ha traído esta verdad, busquemos de inmediato el rostro del Eterno. Arrepiéntete, Jerusalén, y regresa a tu Dios, porque Él es misericordioso y perdonador». Un viento fresco comenzó a soplar, trayendo consigo susurros de promesa. Las miradas ahora eran diferentes, la esperanza comenzaba a asomarse en medio del arrepentimiento. Jeremías sintió que las lágrimas que había derramado habían sembrado en algunos corazones un deseo de cambio. Mientras la luz del ocaso bañaba el lugar, el cielo pareció encenderse con hilos dorados. El Creador estaba en medio de ellos, y Jeremías, con una visión del futuro que desbordaba su espíritu, continuó, «Recuerda, oh pueblo, que el tiempo de la desesperanza no debe ser el final. Habrá un nuevo pacto, un nuevo corazón que será dado a aquellos que se arrepientan». Entonces, un eco de la historia de su pueblo comenzó a resonar en su mente. ¿No fue a través de la penalidad del pueblo de Israel liberado de Egipto? Y así, como por una mano poderosa fueron conducidos hacia la tierra prometida, así,
la mano del Altísimo está lista para restaurarnos. Las lágrimas del presente son solo el inicio del milagro que se avecina. Al oír estas palabras, los corazones comenzaban a unirse, y los ecos de alabanza empezaron a atravesar la plaza. La atmósfera densa se tornaba en fervor de recogimiento. La gente, sintiendo el peso de la verdad, se abría a la revelación que había de venir. Recuerden, el Eterno es un Dios que guarda pacto. A través del fuego y la traición, Él siempre ha buscado el regreso de su pueblo. ¿No dijo el Señor en tiempos antiguos, si mi pueblo, sobre el cual es llamado mi nombre, se humillare, y orare, y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos? Entonces yo oiré desde los cielos y perdonaré sus pecados, y sanaré su tierra. 2 Crónicas 7:14. En ese momento, Jeremías comprendió que sus lágrimas eran parte de un relato divino mayor, un recordatorio de que, incluso en los momentos más oscuros, siempre hay luz. La multitud, envuelta en la consideración del futuro, estaba lista para un cambio. A medida que la noche se cerraba, un murmullo se elevó de entre la gente, una voz que rezaba una sola súplica de unidad. Que sea así, oh Dios. Que nuestras lágrimas se conviertan en un río de avivamiento. Jeremías levantó la mirada hacia el cielo lleno de estrellas, entonces, un nuevo susurro silencioso llenó su ser con la certeza de que algo grande estaba a punto de ocurrir. ¿Quién sabe si el Eterno no nos ha llamado a un futuro glorioso después de la tormenta? En su espíritu, reconoció que el plan del Altísimo se estaba desacargando en el silencio sagrado. La pregunta pendía en el aire: ¿qué maravillas haría el Señor entre su pueblo cuando las lágrimas se transformaran en fe? La revelación de lo que estaba por venir estaba a punto de desplegarse, y el cielo, el que parecía distante, se acercaba a ellos con promesas aún por descubrir. Mientras la multitud se sumía en la esperanza que brotaba del arrepentimiento, las sombras de la noche envolvieron a Jerusalén. La atmósfera estaba cargada de expectativa, como si cada estrella en el firmamento compartiera el anhelo de un restablecimiento. Jeremías, con el corazón aún palpitando del fervor de su mensaje, sintió que una profunda carga se movía en su interior. De repente, un viento más fuerte sopló, arrastrando consigo las palabras murmuradas y elevando los rezos de la gente hacia el cielo. En ese momento, Jeremías se sintió invadido por una visión que lo hizo temblar. Su mirada se fijó en el corazón de la ciudad, donde el templo, un símbolo de la presencia de Dios, se alzaba majestuoso pero lleno de ruinas por la desobediencia del pueblo. En su mente aparecieron imágenes de generaciones pasadas, hombres y mujeres, fieles y rebeldes, que habían caminado descalzos ante el Altísimo. «Oh Dios», clamó en silencio, «¿cuál será el destino de este lugar sagrado?». Y en su clamor, una voz resonó en su espíritu, una palabra que estaba destinada a ser escuchada por todos. «Aun si mi pueblo se pierde, no desecho a aquellos que claman. Mi compasión es un manantial que nunca se seca». Jeremías cayó de rodillas, recordando las promesas que el Señor había hecho a Israel. «He aquí, el tiempo se acerca», murmuró para sí mismo, «un tiempo de retorno, un tiempo de restauración. En los días de angustia, tú, oh Dios, todavía eres el lugar de refugio». Los corazones en la multitud se encendían aún más a medida que el profeta compartía visiones de un futuro en el que el Eterno transformaría su lamento en danzas. «Respiren profundamente el aire de lo nuevo», exclamó Jeremías, «pues aquellos que buscan al Señor lo encontrarán, aquellos que se arrepienten, hallarán la misericordia». La gente se unió en oración, la voz de cada uno elevándose en un clamor de unidad, buscando la presencia del Señor. El anciano que había cuestionado a Jeremías antes se puso de pie de nuevo y, con una voz temblorosa, dijo: «Si tornamos los corazones a Dios, ¿no se moverá su mano? ¿No sanará nuestra tierra? Que nuestras voces sean un solo espíritu». Jeremías, impulsado por esa ferviente súplica, comenzó a proclamar con mayor fuerza: «Escuchad, pueblo mío. El Eterno ha dejado un rastro de esperanza para aquellos que se gimen en el dolor. Lo que hoy parece el final, es solo el principio de un nuevo capítulo. La noche será oscura, pero el amanecer traerá consigo la luz que sana». Y, mientras hablaba, las mentes de la multitud se llenaron de memorias de los días de gloria pasados, de la grandeza de las promesas del Creador.
Entonces, vio ante él a los niños, inocentes, clamorosos por un futuro. En ellos, el profeta atisbó el renacer de su nación. Esta ciudad será restaurada, y mis promesas se cumplirán, declaró con voz firme. El nuevo pacto será escrito en sus corazones, no habrá más olvido, y ellos conocerán a su Dios de una manera viva. Un murmullo de asombro brotó en la plaza. Las bocas se abrieron para contener un grito de alabanza, y los rostros, antes apesadumbrados, ahora irradiaban luz. El pueblo de Israel comenzaba a anhelar lo que venía, y Jeremías sentía que el poder del Altísimo giraba en la penumbra, preparándose para actuar. Al final de su discurso, Jeremías se volvió hacia el oriente, donde la sombra de Babilonia se cernía sobre ellos. ¿Cómo podemos llevar estas noticias a la tierra de los cautivos? Levanten sus ojos. Dios no ha olvidado a su pueblo, y aunque el juicio parece cercano, la restauración brilla como el sol de la mañana. ¿Acaso no dice el Señor, he aquí que yo hago cosa nueva, pronto saldrá a luz? Isaías 43:19. La multitud estalló en un clamor de esperanza, y mientras la noche continuaba su avance, Jeremías entendió que este era solo el preludio de la manifestación de la gloria de Dios. Algo poderoso se estaba cocinando en los cielos, preparado para ser desatado sobre la tierra. Y en la profundidad de su ser, las palabras reverberaban, el plan del Altísimo. Nunca se detiene, y su destino para Israel será revelado. Pero, ¿qué sombra se cierne sobre el futuro que aún no han visto? La incertidumbre del mañana persistía, y la pregunta se mantuvo en el aire, ¿qué misterios nos revelará el Señor en su tiempo? Mientras la intensidad de la noche envolvía Jerusalén, el profundo clamor de Jeremías resuena, resonando en los corazones atribulados de los presentes. La luz de una vela parpadeante iluminaba tenuemente la plaza, reflejando su fervor, y mientras la multitud se sumía en un renovado sentido de unidad y esperanza, el profeta sintió que el aire estaba cargado de presagios divinos. «Escuchad, pueblo ingrato», exclamó, su voz temblando con la mezcla de compasión y urgencia. «Hoy es un día de elección. El juicio se avecina, pero el anhelo de Dios es restaurar. El retorno a su gloria no está fuera de alcance». Sus palabras caían sobre ellos como un rocío sanador, buscando quebrantar el corazón endurecido de su nación. Los ancianos comenzaron a murmurar entre ellos, la inquietud de sus corazones preguntándose si realmente había un camino de regreso. ¿Puede la ira del Altísimo ser apaciguada?, preguntó uno con voz temblorosa. ¿Podemos, después de tantos años de desobediencia, hallar perdón? Jeremías, reconociendo su angustia, se aferró al propósito de su llamado. Sí. El Señor es un Dios de promesas. Recuerden las palabras de su pacto, si se humillare mi pueblo, sobre el cual es llamado mi nombre, y oraren, y busquen mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, yo oiré desde los cielos. 2 Crónicas 7:14. ¿No ven? En su vulnerabilidad y quebranto hay salvación. La misericordia fluye en medio del juicio, como un río que se desliza entre las rocas. Mientras sus palabras resonaban, un profundo murmullo de esperanza se apoderó de la multitud. Jeremías sintió como si cada corazón latiera en sintonía con el mensaje divino que estaba siendo revelado en ese momento. El tiempo de la purificación se aproxima, y aún en su tribulación, la luz de Dios comienza a brillar de nuevo. Abrid los ojos y los corazones, urgía, sintiendo que algo sagrado estaba a punto de unirse. Un joven de entre la multitud, con el rostro bañado en lágrimas, levantó la mano. «Profeta, ¿qué podemos hacer?», preguntó con desesperación. «¿Cómo podemos asegurar nuestro futuro cuando el temor se cierne sobre nuestros días?». Jeremías, con el corazón palpitante ante la súplica, respondió con pasión. El primer paso es el arrepentimiento genuino. Necesitamos volver a nuestro Dios con un corazón sincero. Que el lamento de nuestras almas sea un clamor para el cielo. Así como Ezequiel vio el valle de huesos secos cobrar vida, así también habrá vida donde hay muerte. Su voz retumbaba como un eco de esperanza en la plaza. Tomemos juntos un compromiso, exclamó, sintiendo que el Espíritu Santo lo impulsaba. Vengamos a los pies del Señor, confesemos nuestras iniquidades, y rindámonos a su voluntad. Solo en Él hallaremos refugio. La voz de Dios retumbará nuevamente entre nosotros.
En ese momento, un fenómeno extraordinario comenzó a suceder. Las lágrimas que caían de los ojos de unos pocos comenzaron a resonar como un clamor unificado entre la multitud. El temor y la desesperación eran atravesadas por un nuevo sentido de comunidad. Vayamos al templo y clamemos juntos, gritó un anciano, su voz cruzando el murmullo de la multitud. Que nuestras súplicas suban como incienso ante el Altísimo. Y así, un potente anhelo por restauración se entrelazó en el aire. El pueblo, sintiendo un nuevo abrir de horizontes, comenzó a dirigirse al templo en un signo de unidad. Jeremías, alzando su voz, proclamó: lo que está ocurriendo es un reflejo de la promesa, por causa de mis escogidos, aquí están, se levantarán. Y el quebranto se convertirá en alabanza. En este amanecer de transformación, las lágrimas que antes habían sido símbolo de dolor ahora eran respaldadas por relatos de esperanza. El sol comenzó a cernirse en la distancia, iluminando las caras de aquellos que habían sido condenados al desánimo. En medio de este encuentro vital, la revelación de Dios parecía entrelazarse con la historia, dejando claro que el fin no era derrotista, sino la guía hacia un nuevo destino. Y Jeremías, sintiendo que el peso del cielo se disipaba, cerró sus ojos una vez más y oyó un susurro en su corazón: los corazones son como la arcilla en manos del alfarero. ¿Estás listo para el moldeado, oh pueblo mío? Cuando la oscuridad cubría el horizonte, mi luz avanzada ha estado ya lista. Las palabras resonaron en su ser, y un nuevo eco retumbó en su interior: por cada lágrima llovida por el pasado, habrá un manantial de gracia en el futuro. ¿Están listos para recibir la redención que se acerca? La multitud, ahora llena de determinación y expectativa, comenzó a sentir que lo que antes parecía distante e inalcanzable estaba cerca. Desde los reinos oscuros, el camino para volver al abrazo del Creador se expandía. La pregunta final quedó suspendida en el aire. ¿Aceptaremos el llamado del Eterno antes que sea demasiado tarde? Porque la revelación de su gloria será como un amanecer que despierta a una nación, y el plan soberano de Dios está por desplegarse en su esplendor.